15 secretos para enamorarte de la Sagrada Comunión. Quien comulga tiene dentro de sí a Jesús, tanto como María lo tuvo durante los 9 meses del embarazo. Así de grande es el sacramento de la Eucaristía, que nos permite nutrirnos de Cristo y degustar el cielo en la tierra. Si nuestro cuerpo va a ser morada del mismo Jesús, ¿hay algo que podamos hacer para recibirlo mejor? Es por ello que os traemos estos 15 secretos para enamorarte de la Sagrada Comunión. 1. ¿No es una locura pensar que en un trozo de pan está el mismo Cristo? Es cierto, es una locura. Solo Dios pudo haber pensado y hecho algo tan grande. Pero desde el punto de vista del amor, es muy razonable. Cuando una madre tiene a su bebé en brazos, llena de amor, lo abraza, y como le parece poco besarlo, le dice, te comería. Es lo que Dios hace. Hace posible que lo comamos, y para ello eligió un alimento humilde, sencillo y al alcance de todos. 2. ¿De qué modo está presente Cristo en el pan y en el vino? La Eucaristía esconde a Jesús. Todo Jesús está presente detrás de la apariencia de pan. Quien comulga tiene dentro de sí a Jesús, tan real y físicamente como María lo tuvo durante los 9 meses del embarazo. Obviamente, de un modo distinto, escondido tras las figuras del pan y el vino, pero está presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad en cada partícula de las sagradas especies. 3. ¿Para qué comer la hostia consagrada en lugar de simplemente venerarla? Porque Cristo se quedó precisamente para que lo comamos. Si no, hubiera elegido otro modo de quedarse. Cuando lo instituye, dice, tomad y comed. No tomad y venerar. Se quedó para alimentarnos, no solo para adorarle. El sentido radical de la Eucaristía es comida. Lo comprobamos al repasar el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Comienza con la multiplicación de los panes, con las que sacia el hambre material. Pasa a hablar del maná, el pan del cielo, con el que Dios alimentaba todos los días al pueblo en el desierto. Y es en ese contexto en el que Jesús promete la Eucaristía, el pan de la vida eterna, su mismo ser. 4. ¿Qué nos aporta comulgar? Todo. Diviniza nuestra vida, nos aporta lo esencial, aquello que engrandece nuestra vida y la hace eterna, la vida de Cristo, la vida eterna, vivir en Dios. Y para que nuestra unión a Él sea plena, se nos da como alimento, para santificarnos, purificarnos, divinizarnos, fortalecernos, hacernos creer, llenar nuestra vida de Él mismo. Lo más grande que podemos hacer en nuestra vida es alimentarnos con Cristo, hacernos una cosa con Él. 5. ¿Qué efectos puede tener en nuestra vida comulgar con frecuencia? Todos los beneficios que alimentarse producen en el cuerpo, los produce la Eucaristía a todos los niveles, en cuerpo y alma. No es un alimento solamente espiritual. Nos comemos su cuerpo y nos bebemos su sangre. En nuestra existencia corpórea no basta con comer una vez. Necesitamos alimentarnos con frecuencia y gracias a la comida tenemos energía. El fin de la vida cristiana es cristificarnos, identificarnos con Él, y para ello necesitamos una fuerza divina que nos transforme. Esa fuerza nos la brinda la Eucaristía. 6. Al recibirlo con frecuencia, ¿no podríamos trivializar la grandeza del acto? Hemos de estar atentos para que la facilidad con que se nos entrega
no nos haga perder conciencia de la grandeza del don. Sería triste acostumbrarnos a comulgar y hacerlo como si no fuera algo especial. La solución para desearlo más no es espaciar en el tiempo las comuniones, sino evitar el peligro de la rutina. Y el gran remedio para la rutina es la oración. Cuando meditamos en la grandeza de la Eucaristía, nos enamoramos del amor que Dios nos tiene. El tesoro es tan grande, es Dios, que nunca acabaremos de abarcarlo. 7. ¿Debemos comulgar aunque nos sintamos indignos de recibir a Cristo? Hay personas que dejan de comulgar porque se sienten indignas, pero por más indignos que nos sintamos, conviene que comulguemos si cumplimos con las dos condiciones básicas para recibir la comunión: estar en gracia y guardar una hora de ayuno. 8. ¿Por qué hay que guardar ayuno? Es una forma de garantizar la delicadeza con nuestro Dios. Si vamos a recibirlo, privarnos de alimentos y bebidas, exceptuando el agua y los medicamentos, los cuales no rompen este ayuno, si lo hacemos una hora antes de comulgar, es una manera de prepararnos para algo tan grande. Esta condición no se les exige a las personas mayores ni a los enfermos. 9. ¿Qué quiere decir estar en gracia? La gracia es una participación de la vida divina. Nos introduce en la vida de la Trinidad, ya que nos hace participar de la filiación del Hijo, hijos de Dios Padre, en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo. La recibimos en el bautismo y la perdemos cuando cometemos un pecado mortal. Si la perdemos, la recuperamos en el sacramento de la reconciliación. 10. ¿Y si se comulga en pecado mortal? Se comete un sacrilegio, que es pecado grave por el mal uso de lo sagrado. Dejar de comulgar no es pecado. Hacerlo indignamente, sí. Por esto, si uno duda si está en pecado mortal, siempre es mejor no comulgar, salvo en el caso de los escrupulosos, que son aquellos que creen estar en pecado mortal sin estarlo. 11. Por tanto, ¿no es obligatorio comulgar cada vez que asistimos a misa? Durante la misa, solo es obligatoria la comunión del sacerdote. Los fieles no tienen esa obligación, pero es muy conveniente comulgar cuando participamos en esta gran celebración. Eso sí, si uno no está en gracia o no cumple con el tiempo de ayuno, no debe comulgar. Los católicos que tienen uso de razón tienen la obligación de comulgar al menos una vez al año en Pascua. 12. ¿Y para qué nos sirve ir a misa si no podemos comulgar? La misa es el centro de nuestra vida. En ella nos unimos a la ofrenda de Cristo al Padre, y así, ésta recibe un valor de eternidad. Eso no es por la comunión, sino por la participación en la misa. Y en muchísimos casos, la solución es sencilla: buscar un sacerdote para confesarse. 13. Si no estamos seguros de si podemos comulgar, ¿qué debemos hacer? Si esa duda tiene fundamento, dudo si un pecado que cometí es grave, hay que dejar de comulgar. Es mejor no comulgar que cometer un sacrilegio. Si la duda no tiene fundamento, dudo que, o a lo mejor, podría tener un pecado grave, hay que despreciar la duda y comulgar. 14. ¿Se puede recuperar el estado de gracia antes de confesarse? Sí, haciendo un acto de perfecta contrición, con el propósito de confesar tan pronto como sea posible. Sin embargo, para custodiar la Eucaristía y evitar sacrilegios, la Iglesia prescribe que quien tenga conciencia de haber cometido un pecado grave no comulgue sin haberse confesado antes. 15. ¿Hay alguna excepción que permita comulgar sin haberse confesado?
Los preceptos de la Iglesia no obligan cuando existe una dificultad grave en su cumplimiento. Cuando una persona no puede confesarse y debe comulgar, algo que es poco frecuente. En ese caso, podría lícitamente comulgar, haciendo antes un acto de contrición perfecto. Es el caso, por ejemplo, de un sacerdote que ha cometido un pecado grave, y no teniendo con quién confesarse, debe celebrar misa, ya que no puede celebrarla sin comulgar. En el caso de los laicos, no parece que esto se dé, salvo en casos muy extraordinarios. Artículo escrito por el padre Eduardo Volpacchio.